28.000 años parece que es la duración de los efectos de las diferentes sustancias tóxicas radiactivas que siguen siendo las dueñas absolutas de este paraje muerto. Pripyat se ha quedado como ejemplo de lo que nunca pudo ser. Es el Belchite soviético, de alguna manera. Se ha quedado en la ruina con estos bloques tan característicos. Era un lugar absolutamente prodigioso, de industria creciente. Las personas jóvenes querían ir a Pripyat. Y fíjense, la más absoluta nada. El viento entre los ventanucos, la desolación completa y el aire radiactivo invadiéndolo todo. Ustedes ya conocen Pripyat porque hemos hablado de eso en muchas ocasiones, pero he aquí la sorpresa. Como ya intuíamos, resulta que en la historia de los accidentes nucleares y los lugares fantasmas había incógnitas que no han sido muy publicitadas. Había un Chernóbil secreto, mucho antes de este. Había un Chernóbil secreto décadas antes de la historia de la ciudad fantasma de Pripyat. Una ciudad donde de vez en cuando algún grafitero que se oculta por ahí deja la silueta de un niño, la silueta oscura de un niño, y el paraje ya cobra entonces notas de terror. Es la mezcla de esa grandiosidad soviética y de repente, como si fuese una impresión, una radiografía provocada por la catástrofe, la sombra de un niño que nos observa. ¿Y qué sabemos del nuevo Chernóbil o del Chernóbil secreto? Bueno, así lo han determinado algunos informes. Chernóbil secreto. No sabía yo nada de esto. ¿Ustedes? Vamos a aprender. Y aunque sea por unos minutos, que serán breves seguro, viajaremos por el mundo y por la historia. Y un guía de excepción. Es un lujo y un honor tenerle aquí, como siempre, el coronel Pedro Baños. Bienvenido, amigo. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Una vez más. Santiago Camacho, sobre las presentaciones. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, tú trajiste aquí en una ocasión el concepto de ciudades secretas, de alguna forma. Y esto va a tener mucho que ver con lo que vamos a contar. Pero a mí me gustaría, Pedro, casi haciendo un sobrevuelo, ¿no? Como estamos hablando de un acontecimiento. Bueno, yo lo desconocía, que podríamos calificar como el Chernóbil secreto, no contado del todo, quizá ocultado, no lo sé, pero un gran desastre nuclear mucho antes de lo que casi todo el mundo esperaba. Así es, 30 años antes de Chernóbil. Es decir, todos conocemos el Japón, 2011, conocemos Chernóbil, 1986, pero 30 años antes, en 1957, exactamente el 29 de septiembre, se produce un accidente nuclear en Rusia. Evidentemente estamos hablando de plena Guerra Fría, en un momento de máxima tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y aquello pasa absolutamente desapercibido. Pero eso no le resta magnitud a lo que allí ocurrió. En realidad fue una explosión química que lo que produjo fue una dispersión radiológica, una dispersión, al final, un accidente nuclear. Porque eran unos residuos nucleares que, por esa explosión química, quedan en libertad, por así decirlo, se expanden en un radio de más de 300 kilómetros y al final ocupan una superficie, afectan una superficie, esa nube radiactiva que podíamos considerar del tamaño de todo Cataluña. Imaginémonos lo que eso significa. Es decir, mueren miles de personas. Mueren miles de personas. Miles de personas. Y aquello queda totalmente desapercibido. Vamos a esa es la pregunta. Antes de entrar en detalle, ¿cómo es posible? Yo que soy un tipo creo que curioso, por lo tanto me imagino que estoy en la media de, no sé, no me entere yo de esto. ¿Qué ha pasado? Es muy sencillo. Hay que pensar que donde se produce es una ciudad secreta, es una instalación secreta, y digo ciudad secreta porque tenía anexada una auténtica ciudad, donde se calcula que podían vivir 30.000 personas, pero 30.000 personas que son también, que no existen, porque no aparecían, la ciudad esa no aparecía en ningún mapa. De hecho, ellos estaban registrados en la ciudad más próxima, que sí aparecía en los mapas, que es en lo que da nombre a este accidente posteriormente. Es decir, porque es la ciudad de Quistín, la única que podía figurar en los mapas. Esta instalación, al ser secreta, como otra cincuentena de instalaciones secretas y de ciudades secretas que había en aquel momento en la Unión Soviética, no figuraban en ningún lado. Evidentemente, ese accidente había que taparlo como fuera. Y las autoridades lo tapan. Tanto es así que, a pesar de que se produce una enorme luminosidad fruto de esa explosión, se considera que es una aurora boreal oficialmente, y así lo trasladan al día siguiente todos los periódicos, porque obviamente si llegaba a 300 kilómetros la gente se había alertado, se había preocupado, y le dice: no se preocupe usted, que esto es una aurora boreal, no tiene ninguna trascendencia. Es como aquel momento de Chernóbil
que nosotros incluso recreamos en su día cuando hicimos nuestro primer especial, donde el público vio un sol, una especie de doble sol, o un sol en mitad de la noche. O sea, todo eso emergiendo, y las personas, ¿se acuerdan? Yo creo que es una de las escenas que a mí me obligaron a hacerlo de Chernóbil al final. Percibían algo parecido a una lluvia y no estaban dándose cuenta, no eran conscientes de que un sinfín de sustancias provenientes de ese sol realmente, ¿no? Casi en ebullición real de la explosión nuclear, estaban atravesando sus cuerpos, ¿no? Como si fueran meteoros, pero ellos no eran conscientes. Algo así pasó. Bueno, Pedro nos lo va a comentar y vamos a saber con cierto detalle lo que pasó, pero Santi, simplemente para dejar el dato, ¿no? Ciudades secretas, lo ha dicho el coronel, ciudades secretas. Resulta que no es una ficción, como se suponía, de muchos conspiranoicos amigos de lo raro. No, ni lo fue ni lo sigue siendo, porque todavía existen esas ciudades secretas o buena parte de ellas. Lo curioso es que cuando hablamos de ciudades secretas, ciudades que su población está encerrada en un vallado, protegida por militares, que necesitan un visado especial para salir fuera, ciudades que no figuran en el mapa, que efectivamente sus nombres oficiales, esta era la ciudad 40, la Chelyabinsk 40, era porque el distrito postal, por si sus familiares o sus conocidos querían escribirles, era al distrito 40 de la ciudad de Chelyabinsk. Todos, los 30.000 habitantes, vivían en la calle Lenin de Chelyabinsk. Debía de ser la calle más poblada de la Unión Soviética. Pues bien, esos sitios, como te digo, existieron y existen. Curiosamente los asociamos con la Unión Soviética, pero los primeros que lo hicieron fueron los norteamericanos. Las dos primeras ciudades secretas fueron Richland y Hanford, ciudades asociadas sobre todo al proyecto Manhattan y a los primeros pasos de la industria nuclear y de la industria del armamento nuclear en Estados Unidos. Y el KGB de repente, pues obviamente tiene sus agentes en Estados Unidos, se entera de esto, lo transmite a las autoridades y les parece una magnífica idea y deciden copiarla. Y deciden copiarla a una escala nunca vista, porque aquí hablamos de dos, pero ellos hicieron efectivamente decenas, probablemente más de 50, de las que sobreviven unas 20. ¿Qué sucedía en estas ciudades? Eran ciudades donde se producía armamento nuclear, fábricas aeronáuticas, fábricas de astilleros de submarinos nucleares, es decir, todos los elementos clave para la estructura estratégica de la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría. Pero eran ciudades, Santi, es decir, vemos la idea de un lugar con su ocio, me imagino, sus supermercados... No solamente eso, sino que eran ciudades que, lógicamente, a esta gente que se les llevaba, algunos forzados, otros voluntarios, a vivir en estas ciudades, había que darles un aliciente. ¿Cuál era el aliciente? Que vivían en unas condiciones impensables para cualquier otro ciudadano de la Unión Soviética. Supermercados abarrotados, abastecidos de productos que eran lujosos y exóticos para cualquier otro soviético. Caviar, chocolate, frutas como los plátanos o las naranjas, equipamientos deportivos de primer nivel, culturales, teatros, cines, bibliotecas, y luego cualquier capricho, a poco que tuvieras un rango de técnico para arriba, que se te ocurriese. Es decir, en un momento dado tú podías ir a las autoridades de la ciudad y decir: pues ahora me ha dado por la música en mi tiempo libre, y claro, aquí no hay, me podían conseguir un violín. Rápidamente, a la semana tenías el violín en tu casa. Una ciudad de tratamiento muy especial. Exactamente. Y en el año 57, Pedro, en una de estas ciudades pasa algo que no tenía ningún guión. Claro. Es el desastre. Además de aquí de experimentar con plutonio para conseguir armas nucleares, que en aquel momento recordemos que en Nagasaki ya se emplea el plutonio. Entonces el plutonio se consideraba que era mucho más efectivo que el uranio, que se había empleado en Hiroshima, y por lo tanto había que realizar armas nucleares con plutonio. Dentro de ese proceso también había residuos, no solamente de esa planta que estamos comentando, sino donde se produce el accidente, sino también de otras plantas nucleares próximas, y había que almacenarlo en algún sitio esos residuos. Y se les ocurre almacenarlo en unos cilindros de acero inoxidable, gigantescos, enterrados, tapados con una placa de hormigón de más de 100 toneladas de peso. Pero claro, eso habría que refrigerarlo de alguna manera, esos elementos radiactivos, porque recordemos que eso tiene una fase de decaimiento que produce energía calórica dentro del proceso de desintegración que tienen todos los elementos radiactivos. Pero ese sistema de refrigeración falla, y además era inadecuado, no era lo suficientemente potente y encima fallaba. Y aquello lo que hace es que se produzca una reacción química finalmente de acetatos, de nitratos de amónico, y aquello lo que hace es que explosiona.
explosiona y al levantarse la tapa que sale a casi 100 metros de distancia, esas 100 toneladas que tapaban esos residuos nucleares, lo que hace es que se libera la radiación que había contenida. Eso genera una nube, parte de la nube se asienta inmediatamente, se supone que casi el 80% se asienta en el entorno inmediato, pero hay otra parte que es desplazada por los vientos. Y ese es donde se produce esa expansión. Como la nube de Chernóbil también. Efectivamente, en 300 kilómetros a la redonda, como estamos comentando, en una superficie que podía ser Cataluña. Inicialmente se evacúa a 10.000 personas. No se les da ninguna razón, evidentemente, ninguna razón. Es más, oficialmente estaba terminantemente prohibido emplear la palabra radioactividad. Terminantemente prohibido. Y los médicos también tenían terminantemente prohibido diagnosticar a ningún enfermo, ninguna enfermedad relacionada con la radioactividad. Desde el minuto 1, censura. Absoluta, absoluta. Eso era permanente. Y ahora podemos explicar también por qué. Con lo cual, esa nube se va expandiendo y va afectando a las poblaciones. Eso no es inmediato. La explosión como tal no produce fallecidos. Ajá. Los fallecidos son a largo plazo. Pero es lo que comentabas tú antes, la radiación tú no la percibes instantáneamente, pero evidentemente te va afectando la sangre, los huesos, absolutamente todo, hasta que te corroe por dentro. Entonces, solamente estamos hablando de muchos años más tarde, estamos hablando después del accidente de Chernóbil, en el año 1989 y especialmente en 1992, cuando ya había desaparecido la Unión Soviética, es cuando las autoridades rusas reconocen que ha habido un accidente y reconocen que ha habido oficialmente al menos 8.000 muertos. ¿Cuántos habrá habido de verdad? Pues probablemente no lo sabremos nunca. O sea, hasta el año 92 no hay un reconocimiento del propio archivo secreto soviético sobre lo ocurrido. Pero es que las consecuencias se están extendiendo hasta hoy en día. Ha habido gente valiente, como una activista, Nadezhda Kutepova, que se ha dedicado a defender los derechos de los afectados, porque claro, estamos hablando de 8.000 víctimas mortales. Añade a eso cánceres, niños que nacen con todo tipo de deformidades y minusvalías, es decir... Que pueda haber gente todavía hoy que en esas condiciones, pero sobre todo es un poco el que yo creo que es la pregunta que tú me quieres hacer y que hacia dónde vamos. Lamentablemente recordemos que cuando al presidente Obama le dan el Premio Nobel de la Paz es por un motivo principal, que es porque promete la desnuclearización del mundo. Y estamos viviendo todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y todavía el pasado día 3 de octubre, Rusia, el presidente Putin, ha dicho que unilateralmente abandonaba el acuerdo que había desde el año 2000 para irse deshaciendo cada una de estas dos grandes potencias, ni más ni menos que de 34 toneladas de plutonio para uso militar. Significa que al haber renunciado a ese acuerdo, significa que con esos total 68 toneladas de plutonio para uso militar se pueden construir ni más ni menos que 17.000 armas nucleares, cada una de ellas con una potencia de 20 kilotones, que significa la misma potencia de la bomba que se empleó en Hiroshima. Es absolutamente terrible. Rusia ha denunciado a Estados Unidos porque dice que no estaba destruyendo ese plutonio, quemándolo en plantas nucleares, como el acuerdo al que se había llegado, sino que estaba empleando un proceso que, de tal manera que el plutonio, según Moscú, podía ser reutilizado para fines militares posteriormente. Esto ya lo hemos comentado, estamos entrando en una deriva nuclear. Todavía hace muy pocos días se ha presentado por un informe en una publicación especializada estadounidense, en la cual ni más ni menos que el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos dice que la próxima guerra mundial será un enfrentamiento nuclear que durará muy poco tiempo y que destruirá buena parte del planeta. Y va a ser eso, un enfrentamiento nuclear donde vencerá la potencia que tenga la más alta tecnología. Pues Pedro Baños, porque es su mundo y lo conoce y habla en conocimiento de causa, evidentemente, nos deja siempre un poco, ¿no? Pero es la realidad, yo creo que la realidad hay que contarla. No podemos caer en el año 57, ¿no? Ser nosotros también políticamente correctos, tan correctos que evitamos la información. Yo desde luego he aprendido muchísimas cosas, desconocía todo en torno a este Chernóbil secreto y yo creo que ya lo lanzamos ahí para que ustedes, si lo desean, lo digo siempre, es más fácil que nunca hoy, no se puede ser vago en la investigación y el adictivo placer de conocer, pues pueden estar ahí con sus pesquisas, ¿no? El Chernóbil secreto, la ciudad secreta en pleno corazón de los Urales. Santi, como siempre, gracias por la crónica. Un placer. Por ser el primero en contarme esto. Gracias, compañero, como siempre. Y Pedro Baños, ¿qué decirte? Pues que un honor, otra lección magistral, tenemos esa suerte